Hola, sean todos bienvenidos. Estamos de vuelta aquí en una nueva lección. Mi nombre es María Alejandra y estamos transmitiendo desde el Ministerio Infantil Pasitos de Esperanza. Y la lección de hoy la encontramos en el libro de Apocalipsis 2 y 3 y la titulamos Las 7 cartas del Apocalipsis. Apocalipsis, maestra, qué palabra tan complicada, pero que significa revelación. Y revelación quiere decir conocer algo. Este libro de Apocalipsis, su autor principal fue Dios. Y el escritor de este libro fue el apóstol Juan. Este libro está lleno de muchos números, símbolos y figuras que hoy vamos a conocer. Presten mucha atención. El apóstol Juan, él estuvo exiliado y preso en la isla de Pasmo, una isla llamada Pasmo. Él estuvo allí exiliado por causa de las autoridades romanas. Él fue enviado allí para que no predicara la palabra de Dios, para que no predicara ni enseñara las verdades del reino a las iglesias. Pero un día él escuchó un sonido fuerte que venía de lo alto, como de una trompeta. Era la voz de Dios que le decía: Juan, todo lo que veas y todo lo que escuches, presta mucha atención y escríbelo en un libro para que lo envíes a 7 iglesias en Asia. Esas iglesias fueron Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. En ese tiempo no existían los bolígrafos ni tampoco los lápices. Así que Juan se las ingenió para escribir con una pluma de ganso, de búho, de cuervo, de pavo, de cualquier animal que estaba presto en ese momento. Él tomó la pluma para escribir. Fue inspirado por el Señor. Y el Señor le dijo: todo lo que veas y todo lo que escuche, apúntalo en ese libro. Vamos a ver de qué se trata. El Señor envió 7 mensajes a 7 iglesias en Asia. Vamos a conocer de qué se trataban esos 7 mensajes. Y aquí llegó el buzón del correo, el buzón de las 7 cartas del Apocalipsis. Vamos a ver carta por carta. La primera carta. La primera carta fue a Éfeso. Vamos a conocer qué quiso decir el Señor con todas estas. ¿Qué le quiso decir el Señor? Juan vio un candelero, con 7 espacios para colocar velas. Vio 7 candeleros. Esos 7 candeleros representaban las 7 iglesias. Esto servía para colocar las velas que alumbraran el tabernáculo. Entonces, esos candeleros representaban las 7 iglesias. Y vio también la mano derecha del Señor, que se paseaba por medio de esos candeleros. Esa era la mano derecha de Dios, que tenía en su palma 7 estrellas que representaban los 7 pastores que coordinaban esas 7 iglesias. ¿Por qué el Señor compara su iglesia con un candelero? Porque la iglesia del Señor es la luz del mundo, que tiene que llevar la luz del evangelio a todo aquel que está en tinieblas. También es la sal del mundo. La sal es la que le da el sabor, el gusto a la comida. Sin sal todo sería maluco e insípido. Así es la iglesia del Señor. Pero esta iglesia, el Señor estaba haciendo un llamado porque habían perdido el primer amor.
¿Qué es eso de primer amor? Ellos habían perdido, estaban alejados de lo que era el buscar al Señor en oración, en leer la palabra, en asistir a la escuela bíblica para aprender más de la palabra del Señor. Dejaron hasta de hablarle de Cristo a otras personas. Habían perdido ese amor, ese fervor por el Señor. Y el Padre los estaba llamando a que volvieran y que si perseveraban haciendo su voluntad hasta el final les daría a comer del árbol de la vida que estaba en el medio del paraíso. Y ese árbol de la vida representaba a Jesucristo. Ese árbol de la vida representa a Jesucristo. Entonces, vamos a ver, ya conocimos lo que significaba la primera carta. Veamos de lo que trata nuestra segunda carta. La segunda carta fue enviada a Esmirna. Vamos a ver qué decía el Señor en esta carta. En esta carta el Señor estaba enviándole esta carta a esta iglesia que era muy pobre, no tenían dinero, porque el comercio había sido abatido por las autoridades romanas. Los habían despojado de sus cosas, les habían quitado todas sus pertenencias y sus ganancias, y por eso ellos eran muy pobres. Y todo esto se lo hicieron por causa, dándole persecución por causa de la fe en Jesucristo. Ellos le hacían, todas estas autoridades romanas los azotaban y los encarcelaban para que ellos negaran su fe, para que ellos negaran a Jesús como su único Señor. Pero el Padre, el Señor, en esta carta les decía que si ellos eran fiel hasta la muerte, haciendo su voluntad y lo que le agrada al Señor, el Señor les daría la vida eterna, la corona de vida. ¿Sabían que hay dos tipos de muerte? Está la muerte física, que es la muerte de nuestro cuerpo, que es la que todo el mundo va a tener tarde o temprano, y la muerte espiritual, que es la muerte segunda, que es la muerte cuando vamos a ser juzgados por el Señor al final de los tiempos, después que nuestro cuerpo ya haya muerto. Vendrá la muerte segunda, y allí los que permanezcan hasta el final con el Señor son los que no van a tener la muerte segunda, pero aquellos que no permanezcan hasta el final haciendo la voluntad de Dios van a tener esa muerte segunda. Entonces, fíjense, el Señor les hacía esta promesa que siguieran estando en Él y les concedería la vida eterna. Veamos la siguiente carta. Nuestra siguiente carta, sí, fue enviada a Pérgamo. Pérgamo. Veamos de qué trata esta carta. Esta carta no fue de consuelo, no fue de ánimo. Esta carta fue de exhortación. Fue un regaño que el Señor les estaba dando a esta iglesia, porque Pérgamo no estaba haciendo lo que le agrada al Señor. Ellos estaban adorando a otros ídolos. Ellos estaban contaminando la iglesia con otras creencias y con otras cosas que no era lo que le agradaba al Señor. Y Dios les dijo que Él vendría con espada de doble filo. Espada de doble filo, porque cortaba a los malhechores y cortaba a los hijos de Dios que no estuvieran haciendo la voluntad del Padre. Y dice que la Biblia es la espada del Señor. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dirigir y nos va a decir lo malo que estamos haciendo. Es también la que por medio de ella vamos a ser juzgados, por medio de ella vamos a ser guiados también. Entonces el Señor les dio la promesa de que si permanecían en Él haciendo la voluntad hasta el final, les concedería y les daría a comer el maná escondido.
Sí, Señor, el maná escondido. ¿Quién es el maná? El maná del cielo, el pan del cielo es Cristo Jesús. Y les daría la piedra blanca, que es símbolo de fidelidad, de ser fieles, que eso les daba la fuerza para vencer al pecado y nos daría una nueva identidad, una nueva cédula en el cielo, que tendríamos un nombre diferente al que tenemos ahora, un nombre que nadie conoce, solo Dios conoce ese nombre. Por eso es muy importante que permanezcamos leyendo la palabra de Dios, porque la Biblia es la que nos va a dirigir, es la que nos va a guiar, es toda la enseñanza del Señor. La siguiente carta fue enviada a Tiatira, a la iglesia de Tiatira. En esta carta el Señor se muestra a esta iglesia como el que todo lo ve, como el de ojos de fuego, que todo lo ve y que todo lo sabe. Sí, con pie de bronce bruñido, que camina por en medio de su iglesia, dirigiendo e iluminando el camino. El Señor les estaba diciendo a ellos que estaba viendo todo lo que ellos estaban haciendo. Había una completa división entre ellos, había pleitos, contiendas, chismes, problemas. Hubo una gran división en ellos, una ruptura. Nosotros somos como vasijas de barro hechas por el Señor. Pero aquellos que permanezcan haciendo su voluntad, haciendo la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios, van a ser quebrados, van a ser divididos. Pero aquellos que permanezcan fieles en el Señor van a ser como esas vasijas de barro completas, donde van a ser llenadas por Él. Él prometía que si estaban con el Padre hasta el final haciendo su voluntad, les daría el gobierno de las naciones juntamente con Él. Y les concedería la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana representaba a Cristo. Iban a tener a Cristo en sus vidas y el gobierno a las naciones, la autoridad solamente dada por el Señor. El Señor ve todas las cosas buenas y malas que nosotros hacemos. Él ve los lugares a donde nosotros transitamos. Él ve cuando nos vamos a escondidas sin permiso. Él ve por dónde estamos caminando y Él no quiere. Él está haciéndonos un llamado. Él no quiere que vayamos a lugares o hagamos cosas que contaminen nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Veamos la siguiente carta que trae nuestro buzón. Esta carta fue enviada a Sardis. Sí, Señor. Esta iglesia se estaba engañando a sí misma. ¿Cómo así que se estaba engañando a sí misma, maestra? Sí. Esta era una iglesia que aparentaba mucho, hacía muchas obras buenas, era muy activa espiritualmente, estaban pendientes, ¿sí?, de todo lo que era las predicaciones y todo aquello, pero Jesús conocía sus corazones y sus intenciones. Ellos estaban pendientes de lo que era la decoración, de todos los actos, de todos los cantantes, de los predicadores. Ellos estaban pendientes de toda la apariencia, pero se estaban olvidando de algo muy importante, que era la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Era el orar y sentir la presencia del Señor, de orar con amor, de cantarle al Señor con aquel sentimiento, de contarle al Señor todo lo que les estaba sucediendo. Ellos se habían
olvidado de eso. Y el Señor les estaba exhortando a que se prepararan, a que volvieran a Él, porque Él vendría como viene el ladrón en la noche, sin avisar. Él vendría de sorpresa, sin aviso, y quería que estuviesen preparados. Y todo aquel que permaneciera haciendo su voluntad hasta el final les concedería las vestiduras blancas, las vestiduras de santidad, las vestiduras puras, las vestiduras gloriosas del Señor. Y su nombre estaría en el libro de la vida, en el libro que el Señor lleva anotado de vida. Va a estar nuestro nombre y Él va a confesar nuestro nombre, nos va a conocer ante sus ángeles y ante el Padre. Entonces, Él quiere que permanezcamos unidos a Él sin alejarnos de su comunión. Veamos la siguiente carta. La siguiente carta fue la carta a Filadelfia, la sexta carta. Esta iglesia era una iglesia verdadera, una iglesia llena de amor y fiel, una iglesia que obedecía al Señor en todo. Era llamada la iglesia misionera. Filadelfia significaba amor fraternal, amor fraterno, ¿sí? Y el Señor les había concedido a ellos las llaves. Habías concedido a ellos las llaves del Evangelio, que abría las puertas. Esa llave representaba a Cristo, que abría una puerta que nadie podía abrir sino Jesús. Y esa puerta era la que los iba a llevar a la corona de vida, a la corona de oro, a la vida eterna, que los iba a llevar a disfrutar de todo ese reino maravilloso que el Señor había otorgado. El Señor quiere que permanezcamos sin tener amistad con las cosas del pecado, ni que nos contaminemos con las cosas del mundo, sino que permanezcamos en Él, que cuando hagamos algo que no agrada al Señor, vengamos y nos arrepintamos y pidamos perdón para permanecer teniendo la corona de oro, esa corona de vida, esa corona de salvación que nos va a identificar como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver nuestra última carta. Esa última carta fue enviada a la iglesia de Laodicea. Esta no fue una carta muy agradable. Esta fue una carta que el Señor exhortaba a esta iglesia porque ellos estaban alejados de Dios. Ellos tenían su corazón alejado, aunque ellos eran muy ricos físicamente, eran pobres espiritualmente. El Señor los llamaba hipócritas porque decían que no eran fríos, pero tampoco eran calientes, que eran tibios. Una persona fría es aquella que no está pues con Dios, pero una persona caliente es la que está enamorado del Señor, queriendo hacer todo lo que el Señor le agrada. ¿Sí? Entonces ellos no eran ni fríos ni calientes, ellos eran tibios, y un agua tibia es muy maluca, no calma la sed, sino que produce ¿qué? Vómito. El Señor Jesús los comparaba a los tibios como que los vomitaba, y que eran unos hipócritas porque ellos no eran ni creyentes ni verdaderos creyentes, pero tampoco querían estar totalmente en el mundo. Ellos querían estar un ratico con el Señor y un ratico con el mundo. Y el Señor hoy nos está diciendo que no es bueno que nosotros hagamos amistad, como nosotros como hijos de Dios hagamos amistad con el pecado, con el mundo, que estemos un ratico alabando al Señor y entonces otro ratico estemos cantando canciones vulgares, canciones dedicadas a la homosexualidad, a la fornicación, a tantas cosas malas, a la drogadicción, al alcoholismo,
a las fiestas o cenas y todos esos males que el mundo ofrece. El Señor nos está diciendo que Él traerá el corilio, las gotas a nuestros ojos para que podamos ver nuestro comportamiento, lo malo que estamos haciendo. Y así podamos perseverar hasta el final, porque Él promete que nos sentaremos juntamente con Él al lado del Padre y que reinaremos y que gozaremos juntamente con Él en los lugares celestiales. El Señor nos está haciendo un llamado en este hermoso libro del Apocalipsis, el libro de la revelación. Vamos a conocer lo que es el versículo de esta semana. Y el versículo de esta semana es Apocalipsis 3:13. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Las iglesias somos nosotros. Prestemos mucha atención a lo que nuestro Padre Celestial nos está enseñando, a lo que nuestro Padre Celestial nos está dirigiendo, porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él está en medio de su iglesia dirigiéndonos por donde debemos ir. Nos vemos en la próxima lección. Bye bye.